Buenas tardes a todos. Es una bendición estar juntos hoy en esta tarde-noche, en la cual una vez más nos congregamos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Es una bendición la que Dios nos ha dado al permitir seguir adelante en medio de toda la pandemia y encontrar este medio de comunicación como la Internet para llegar hasta sus hogares. Muchas gracias por permitirnos entrar y les pedimos, ¿verdad?, que llamen a toda sus familias, que la sienten en la mesa y que juntos podamos caminar a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros y vamos a caminar a través de la Escritura. Quiero que cierre sus ojos y que oremos al Padre. Señor, muchísimas gracias. Eres bueno y fiel, Padre. Nos ponemos en tus manos, glorifícate, exáltate como un poderoso gigante y haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. A ti sea todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza y toda la gratitud de nuestro corazón, porque Señor, en ti estamos confiados. Revela tu palabra a nuestras mentes, en nuestros corazones, permítenos atesorarla y que podamos, Señor, disfrutar los beneficios de tu gracia y del grande amor tuyo. En el nombre de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, caminemos a través de la Escritura hoy, ¿verdad? Debemos de dar gracias a Dios y venimos hablando un poco sobre el amor del Señor, ¿verdad? Porque hemos sido beneficiados por su amor y su misericordia. Esa es la razón por la que Dios soporta tanto a la iglesia. Algunos dirán, pero Dios mío, ¿hasta cuándo? Y Él contesta, hasta siempre, porque el amor se puede enfriar, pero nunca acabar, ¿verdad? Dios nos habla y nos dice que nos ama con amor eterno y por tanto Él ha prolongado su misericordia. Mateo 24, versículo 12 nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jeremías 31, versículo número 3 nos dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el amor quiera. Vemos en el Nuevo Testamento que Jesús enseñó tanto sobre el amarnos los unos a los otros, ¿verdad?, como Él nos amó. Es tanto el amor de Dios hacia nuestras vidas, hacia nuestras almas, que lo dejó como un mandamiento, como una única encomienda. Juan 15, 12, capítulo 15, versículo 12 nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora preguntémonos, ¿estamos nosotros amando así como Cristo nos encargó? ¿Estás amando tú a tu hermano en Cristo así como Jesús te amó a ti? Porque el amor no piensa mal del prójimo, sino que todo lo cree y todo lo soporta. Veamos la actitud del maestro. Cuando a alguien se le acercaba a hablar de otro, siempre le reconvenía diciendo algo bueno de esa persona. Vemos que Marta, como se afanaba tanto a servir a Jesús, creyó que tendría, ¿verdad?, como abogado al Señor y acusó a su hermana diciéndole en Lucas capítulo 10, versículo número 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta estaba muy interesada en que todo estuviera bien en su sitio, buscaba el beneplácito del Señor. Esta razón, claro, era muy válida para requerir ayuda y tener una opinión a su favor. No obstante, Jesús le responde. Lucas capítulo 10, versículo 41 y versículo 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41 y 42 nos habla de esa respuesta que el Señor da. Ahora, ¿fue el Señor a través de esta respuesta manifiesta indiferencia y también impasibilidad a las necesidades de su sierva? No, porque la preocupación de Marta no se limitó a sus propios asuntos, sino intentó intervenir entre los de su hermana y los del Señor.
Por eso él salió en defensa de María. Las verdaderas intenciones de nuestro corazón no le pasan desapercibidas a quien todo lo sabe y a quien todo lo ve. Cuando Simón el fariseo invitó a Jesús a comer a su casa, ya sentado a la mesa, al ver que una mujer pecadora se tiró a los pies del maestro y llorando rogaba o regaba sus pies con lágrimas, los enjugaba con su pelo, besaba sus pies y los ungía con perfume. Lucas 7:38. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con su perfume. Simón no se escandalizó y pensaba para sí. Lucas capítulo 7, verso 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mas aún no había anidado esta idea o este pensamiento en su corazón, y ya Jesús había discernido en su espíritu lo que él estaba pensando, y le dijo en Lucas 7, 40 al 48. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. El fariseo conocía bien la letra de la ley, pero le faltaba algo. Le faltaba la fe y el amor. Porque de esa forma entonces conocemos el espíritu de la ley. Pues de otra manera hubiese sabido que ni su condición, tampoco su posición estaba muy lejos de la de esta mujer. Jesús es abogado de los pequeñitos, de los hermanos que aparentemente nadie toma en cuenta. Por eso cuando los fariseos murmuraban que Jesús comía con publicanos y pecadores, se les dijo en Mateo capítulo 9, el versículo número 12 y versículo 13. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No importaba de qué o de quién se hablara, si no venía de una correcta motivación, ¿verdad? Esa corrección del espíritu, ahí estaba. Jesús cortando toda mala intención con una palabra de exhortación o con una enseñanza espiritual para regresarlo al camino. Nuestro Señor siempre se mueve en amor, pues solo así hay relación. Debemos pedir perdón a nuestro Padre Celestial por todas las veces que hemos juzgado mal a nuestros hermanos, porque ni a Jesús ni al Padre le agrada nuestro envanecimiento. El amor verdadero es puro y fiel. El amor verdadero es manso y humilde. El amor verdadero es tolerante y encubridor. La Biblia nos dice que sigamos todo aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El amarnos y perdonarnos es una señal de que guardamos y apreciamos lo que hemos recibido. El perdonar a nuestros hermanos sus ofensas es el único mandamiento condicionado,
De manera que así como perdono, seré perdonado. Por eso debemos correr a reconciliarnos con nuestros hermanos. No tan solo con el que hemos ofendido, sino con aquel que hemos visto que tiene algo contra nosotros. Si es posible, en lo que dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, el versículo número 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No olvidemos que aquel a quien queremos agradar mira primero al adorador y después a su ofrenda. Génesis capítulo 4, versículos número 4 y 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó con Caín en gran manera y decayó su semblante. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo número 24. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sabemos que Dios es el dador por excelencia, pues Él como quiera nos bendice. Primero, porque Dios es bueno. Segundo, porque es fiel. Y tercero, porque tiene un pacto con nosotros. Sin embargo, hay dos formas, dos ocasiones, dos tipos de bendiciones que hacen más deseables sus benevolencias para nosotros. Una es la bendición que recibimos porque Él ya lo ha dispuesto de esa manera. Y otra la bendición cuando Él está agradado por lo que nosotros hacemos o la forma en la cual nos conducimos. La pregunta es, ¿cuál de las dos bendiciones deseas tú? ¿Cuál bendición te gustaría recibir más? ¿Aquella que Él te da porque tiene un pacto contigo? ¿Porque te ama? ¿Y porque sabe que le necesitas para poder vivir? ¿O aquella donde Él derrama de una forma espontánea, porque está tan contento contigo que quiere agasajarte, llenarte de favores? No olvidemos que cuando el rey está contento, no da la mitad de su reino como podría hacer cualquier mortal. Marcos capítulo 6, versículo 23 y versículo número 24. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Versículo 24. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Él no tiene un hasta aquí, ni limita, ni corta su brazo. Él se da todo. Él se da por entero. Israel recibe aún hoy la bendición de Dios porque Él tiene un pacto con ese pueblo. Pero no sucede así con Jesús. A su Hijo lo bendijo y lo honró no tanto porque tenía un pacto con Él, sino porque estaba agradado con su vida y le dio todo. Él dijo en Marcos capítulo 12, el versículo número 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios no solo le dio a Jesús el lugar de la honra a su diestra, sino que dijo a los seres celestiales, Hebreos capítulo 1, el versículo número 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adónenle todos los ángeles de Dios. O sea, le dio el primado, le dio la preeminencia, puso en sus hombros el principado y mostró a toda la creación que Jesús es el todo. ¿Por qué? Porque el Padre se agradó en él, que es el Hijo, y como estaba agradado, lo declaró como lo máximo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? El Padre dice, porque me obedeció, porque renunció, porque se humilló, porque se lo merece. Cuando el Padre está contento, lo manifiesta en grande. Por consiguiente, cuando tú reconoces quién eres en Dios, cuando ya no confías en tu justicia, sino en la de Él, cuando de todo corazón descansas en el Hijo, el Padre estará agradado contigo y te da todo en Cristo Jesús. La fe en Cristo es lo que agrada a Dios, por eso tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo número 8 y versículo 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. También el Señor se agrada en nuestra mayordomía, o sea, en que cumplamos el propósito de Dios en nuestro andar por la tierra, donde Él nos hizo administradores de su gracia multiforme. Es decir, que en todos los dones, ministerios, operaciones y en todas las funciones asignadas a la iglesia, la adoración, el compañerismo entre hermanos, el servicio o diaconía, la enseñanza, la proclamación, en todas esas cosas que Dios nos dio, que son privilegios. Él espera que les administremos bien, estando unánimes y siendo dignos representantes de su reino de amor. El día más glorioso de la iglesia después de la resurrección de Jesucristo fue el día de Pentecostés, cuando se cumplió la promesa del Espíritu Santo y los discípulos recibieron al Consolador que Jesús había prometido. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era conveniente que Jesús ascendiera, ya que primero era el plan del Padre, y segundo, de esa manera tendríamos un Consolador arriba y abajo, ambos al frente nuestro. La palabra consolador corresponde al vocablo griego parakletos, que significa uno que es enviado al lado de alguien para ayudarlo. También se traduce abogado. En 1 de Juan capítulo 2 versículo número 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo que podemos decir que Jesús subió a la diestra del Padre para vivir eternamente como un paracletos o un abogado que intercede por nosotros. Y con todo eso, para que nos mantengamos en la fe, nos envió otro paracletos para que esté dentro de nosotros dirigiendo nuestros pasos. Pero lo que en vez de uno, en lugar de tener uno, son tres los que están a favor nuestro: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No obstante, antes de que llegara ese momento, los discípulos luchaban por lugares de honra al lado del Maestro. Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, sabiendo cómo Jesús amaba a todas las santas mujeres que le seguían, especialmente a las ancianas, pensando que quizás a ellos les reprendería, pero a una de ellas jamás, le pidieron a su madre que interviniera por ellos ante él. Aquella anciana fue y postrándose a los pies de Jesús, le dijo, en Mateo capítulo 20, versículo 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos,
el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo primero que el maestro dijo, dirigiéndose a ellos directamente, fue Mateo 20:22. No sabéis lo que pedís. Ya que conocía que había alguien más detrás de eso. Jesús hizo como David cuando se presentó aquella mujer ante él con gran astucia y juego de palabras para pedir al rey que hiciera volver a su hijo Absalón del destierro. Y él le dijo a esta mujer, segunda de Samuel capítulo 14, verso 19. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Así el Señor, habiendo escuchado a la madre, les preguntó directamente a los hijos de ella. En Mateo 20, versículo número 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. El Señor quería sacudir sus conciencias y enfrentarlos a la realidad de la vida del reino de los cielos, donde todo tiene un propósito y cuyo cumplimiento trae consigo un sacrificio y una investidura. ¿Estaban ellos conscientes de estas cosas o solo andaban detrás de una posición? ¿Era la motivación de estos hombres glorificar el nombre de Dios o recibir simplemente un galardón? ¿Qué era lo que buscaban? Mas los hijos de Zebedeo no se detuvieron a pensar en este asunto y dijeron, podemos. Respondiendo afirmativamente a Jesús que eran capaces de beber de la copa de que él había de beber y de ser bautizados con el bautismo con que el Señor había de ser bautizado. No obstante, el aceptar una encomienda espiritual no garantiza un galardón divino. Jehová es el que honra, el que opera, Él es el que levanta y solo en Él descansa la disposición de sentarse en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, el versículo número 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesús les dijo, Mateo 20, verso 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Como bien dijera el predicador, Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocos tus palabras. Estos hombres pagaron sus votos. El primero fue Jacobo. Él fue muerto a espada por el rey Herodes. Hechos capítulo 12, versículo número 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, llegando a ser el primero de los apóstoles en morir. Por lo que se sentó a la derecha. Luego Juan fue desterrado a la isla de Patmos, que significa mi muerte. Y aunque se cree que no murió allá, sí sufrió terriblemente los padecimientos de su exilio, siendo el último de los 12 que murió. Así que se sentó a su izquierda. Mas, ¿podrá Dios contestar a alguien semejante petición? No lo creemos, pues el lugar de la derecha es el lugar que ocupa Jesús. El lugar de la derecha es el lugar de la consagración, del cáliz, de la pureza. El lugar de la ley de fuego.
de la ofrenda de la sombra que guarda el sitio de largura de días, el lugar del sostén de la salvación, el lugar del Hijo de Dios. Difícil cosa para pedir. Debemos de cuidarnos de la codicia religiosa, de querer tanto que querramos el lugar de Jesús. Muchos son los que buscan los privilegios del reino, pero pocos son los que aceptan los compromisos. Hasta hoy, nada de eso ha cambiado. Cuando se le habla a la gente de los deberes del reino, dicen, muy bonita predicación, pero Dios sabe que no podemos cumplir con eso. Él nos entiende y se apiada de nosotros. De esta forma evaden nuestra responsabilidad. Sin embargo, si se les habla de unción y de avivamiento, los vemos correr hacia ello, detrás de los mantos de los ungidos, pues para eso todos somos capaces y todos somos escogidos. Los discípulos fueron obedientes y subieron al aposento alto a esperar la promesa. Imaginemos el primer día de espera. Pedro pensando, Señor, reprendo este espíritu de los hijos del trueno. Jacobo y Juan, que tienen la intención de quitarme el lugar de tu derecha. Y el egoísmo de Juan, que no se conformó con acapararte todo el tiempo, pegado al lado tuyo. Ahora quiere hacer lo mismo allá en el reino. Señor mío, no se lo permitas. Si pensamos que en esos 10 días en el aposento alto estuvieron postrados orando y no sucedía nada, pasaron muchas cosas para ajustarse. Pues sí había 120 en ese aposento alto. Es como si fueran 120 iglesias divididas como ocurre hoy, porque cada una tenía una mente diferente, un propósito distinto, un concepto individual, una visión personal. ¿Cuántos sabemos que una visión y otra visión y otra más forman una división? Sí, así es. Pues solo hay una visión en el reino de los cielos, que es la visión celestial. Y esa la tiene la iglesia para Israel, la iglesia para las naciones, para los reyes de la tierra y para el mundo. Una visión celestial, una sola, pues hay muchos que hablan de su visión. Por eso decimos que Pedro oraba de una manera y Jacobo de otra. Lo dicho no sorprende a nadie, pues ahora la iglesia tiene un montón de apellidos. Estamos idénticos a los discípulos antes del bautismo con el Espíritu Santo. Aunque ya han pasado 20 siglos, están los bautistas, los metodistas, los pentecosteses, los católicos, los luteranos, los presbiterianos, los independientes y tantos otros más. Es lo mismo. La iglesia tiene un montón de dueños y cada grupo está en lo suyo, en su visión. Y el Espíritu Santo, que vino a hacernos uno, solo dice, amados, he sido enviado a traerles la visión del Padre y el Hijo, la visión del cielo, la celestial, pero ustedes tienen la terrenal, la de su organización, la de su ministerio. No obstante, sabemos que Dios todo lo puede, y así como lo hizo en aquel tiempo, lo hará también en nosotros. ¿Cómo lo hizo? No les cambió el corazón, sino que les dio uno nuevo y un espíritu nuevo. El rey quería estar confiado en que todos caminaríamos por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través de su Hijo. Hebreos capítulo 10, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. La Biblia dice que Jesús permaneció en la tierra 40 días después que resucitó hasta que fue al cielo. Hechos capítulo 1, el versículo número 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La fiesta del Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Así que más o menos fueron unos 10 días los que estuvieron los discípulos ahí orando. Ellos oraron el primer día, pero no pasó nada. Luego el segundo, luego el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno día. Se calcula que duraron como unos 10 días reunidos en el aposento alto orando. Todos ahí postrados, orando sin cesar. Quizás ya se les habían terminado las peticiones de oración y ya solamente decían: que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Fue así cuando, estando todos juntos, unánimes, dice la Biblia, Hechos 2, 2 al 4, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y la palabra unánime significa una misma mente. De la palabra griega compuesta, homot humandoni, humandom, homo, una misma, igual, tumos, mente. Es decir, que todos tenían una misma mente, un mismo acuerdo, un mismo sentir. ¿Cómo podríamos traducir en lenguaje espiritual cuando un grupo tiene una misma mente? ¿Cuántas mentes hay en la iglesia? Una. ¿Cuál mente es la que debemos de tener? La mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién te instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que en la iglesia ya no existía la visión de cada uno de los 120 que estaban ahí reunidos, sino que todos tenían una misma mente y eran todos de un mismo corazón. ¿Cuál corazón era ese? El corazón de Dios. Por más que tú y yo nos dispongamos, nos relacionemos y nos ayudemos el uno al otro, haciendo ayunos, oraciones y vigilias juntas, no vamos a lograr absolutamente nada. En cambio, si tienes la mente de Cristo y yo también, la cosa cambia, pues tendríamos una sola mente, no dos mentes, una misma visión, no dos, una misma intención, no dos intenciones, y vamos en una misma dirección, no vamos en dos direcciones. En Dios hay una sola visión, un solo camino, una sola mente, un solo corazón. Por eso cuando renunciamos a nuestro corazón y renunciamos al tuyo y al mío, tú renuncias al tuyo y yo al mío para tener el corazón de Dios, entonces estamos unánimes juntos, de acuerdo, y podemos estar reunidos en armonía, en paz. Amós capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Jesús dijo, Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La palabra acuerdo en griego es symphoneo, raíz de la cual proviene la palabra sinfonía, que significa armonía, estar de acuerdo. Bueno, pues el que sabe de música sabe lo que es una sinfonía. Pues la música no puede comenzar con el piano en do, tampoco la trompeta en re, el bajo en sol y otro tono distinto los demás instrumentos. Esto no puede mostrar algo que está fuera de contexto musicalmente hablando, pues no están juntos. Ahí no hay sinfonía. Mas el Señor quiere sinfonía en su casa. Él quiere armonía, que todos los que están en ella estén buscando lo mismo. Vamos a la iglesia a buscar a Dios. ¿Tú a qué vas? Si vas a buscar a Dios también, entonces estamos iguales. Estamos en armonía, en sinfonía, pues tenemos una misma mente y daremos una misma nota.
Ahora imaginemos que el Señor tenía 120 músicos en el aposento alto y estaba Pedro allá con la trompeta, Felipe con los címbalos, Santiago con el teclado, el otro con la batería. Podemos pensar que el primer día eso sonaba completamente desafinado. 120 instrumentos sonando cada uno por su cuenta. El segundo día fue igual, el tercero también, pero el Señor con toda paciencia comenzó diciendo: ven, hijito, dame eso acá, déjame afinar tu instrumento. Muy bien, ahora dame el tono de sol. Sigue practicando esa nota. Y así fue uno por uno, pues el Señor es un Dios personal y trabaja de forma individual. A cada uno le fue poniendo su armonía y aplicándole y ubicándole en la órbita colectiva mientras oraba por fortalecimiento. Pues hay que tener paciencia después de que se tiene el instrumento afinado para oír al que está desafinado y no salir corriendo del lugar. Sin embargo, todos se quedaron ahí, tranquilos, esperando su turno y disfrutando del acorde que ya podían hacer algunos. Ahora, cuando llegó el 10º día, todos sonaron como un solo instrumento. A los 10 días. ¡Qué hermoso sonido! Podríamos escuchar desde el cielo esa armonía. Ahora sí puedo entregarles el pentagrama del Espíritu. Pues en esa escala musical es como podrán seguir el signo de notación del Espíritu y cantar el himno del amor, cuando ya no se oían 120 instrumentos, sino uno solo. El Señor dijo: hoy comienza la era del Espíritu, porque cada uno tiene el instrumento en armonía. Por eso el libro de los Hechos dice que después de aquel día, ¿verdad?, perseveraban juntos en armonía y en paz. Que Dios nos ayude a todos. Aún como familia, necesitamos tocar la misma sinfonía. Le pido a Dios que el Dios del cielo y de la tierra, en el cual hemos creído, nos ayude a todos y nos guarde. Amo a todos ustedes, los bendigo en el nombre del Señor y les agradezco la oportunidad que nos han dado que podamos entrar a sus hogares.